Queridos amigos, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren lo mejor posible en el trayecto final aparentemente de la pandemia. Y precisamente derivado de la pandemia, como ustedes bien saben, se han exponenciado, se han disparado completamente la demanda de servicios de procesamiento de datos. Las tecnologías de la información cada vez están más compulsadas por las presiones enormes en la operación, en las demandas que se están ejerciendo a través del mundo. Y es precisamente derivado del crecimiento de la capacidad que se están acelerando en los centros de datos empresariales y de colocation, que son aquellos data centers como servicio de arrendamiento. La virtualización y los contenedores de software son más efectivos para mitigar las necesidades de huella de piso, es decir, los espacios en proyectos de expansión. Las actualizaciones en los servidores, como un ejemplo, ofrecen ahora un menor retorno de la inversión. La demanda de capacidad está superando con mucho las ganancias que se han obtenido en la eficiencia de los procesadores. En consecuencia, muchos operadores están forzando la infraestructura de su centro de datos, operándola bajo extrema tensión. Este es un reporte especial acerca de la encuesta a nivel mundial de la capacidad operativa de los centros de datos realizada en mayo de este 2021 por el equipo comandado por Rhonda Cierto y Andy Lawrence del Uptime Institute Intelligence, a quien no vamos a dejar de agradecer infinitamente el gran esfuerzo que han realizado para poner en nuestras manos estos datos que son relevantes y que nos permiten saber exactamente con mucha precisión en dónde está en este momento la demanda operativa de la infraestructura de respaldo crítico y por consecuencia de los equipos de procesamiento y almacenamiento y transmisión de datos. Empecemos con la revisión. En primer lugar, debemos comentar que el Uptime Institute Intelligence es una unidad independiente del Uptime Institute y está dedicado a identificar, analizar y explicar las tendencias, tecnologías, prácticas operativas y los cambiantes modelos de negocio de la infraestructura de la misión crítica. Y en particular acerca de esta encuesta. La encuesta acerca de la capacidad operativa en los centros de datos del Uptime Institute 2021 se realizó en los meses de mayo y junio de este año y se aplicó por medio de más de 570 entrevistas globales. Este reporte especial destaca las respuestas de los 360 participantes que representan a usuarios, propietarios, operadores de centros de datos. La capacidad de los centros de datos empresariales está creciendo. Es una de las constantes que nos respondieron. La mayoría está aumentando la capacidad hacia los sitios de arrendamiento en colocación. Virtualización tiene un mayor impacto en la capacidad operativa. La virtualización libera capacidad. Las tecnologías de información actualizan el impacto de la energía y el enfriamiento en los centros de datos. Los contenedores de software reducen la huella de piso en la ocupación de los centros de datos. El crecimiento de la capacidad supera los upgrades de tecnologías de información. La mayoría espera que el almacenamiento se dispare. Las opciones de hardware requieren de una mayor capacidad. Estas en general son las respuestas constantes que se encontraron a lo largo de las encuestas realizadas por el Uptime Institute Intelligence. La capacidad de los centros de datos empresariales está creciendo. La pregunta que se efectuó fue, ¿la capacidad total en megawatts de los centros de datos propiedad de su empresa está creciendo? ¿Se encuentra aplanada o se encuentra en una etapa de disminución? El 13% en este 2021 nos contestó que está disminuyendo. Si lo comparamos con el 22% del 2018, hay un cambio sustancial en la gente que está percibiendo una disminución en la capacidad demandada de energía eléctrica.
El 29% en 2021 nos dice que la considera que está en un nivel plano, contra un 34% que lo considera en 2018. Nuevamente hay un cambio dramático. Y donde se percibe más este cambio es que la respuesta que percibe que hay un crecimiento es en 2021 del 58% contra el 44% que lo afirmaba en 2018. La mayoría de los entrevistados indicó que prefieren migrar su aumento de capacidad hacia sitios externos de arrendamiento en colocación. La pregunta realizada fue: ¿la capacidad total en megawatts dentro de los centros de datos de colocación con espacios arrendados está creciendo, se encuentra aplanada o disminuyendo? En el 2018, disminuyendo 16% contra el 13% declarado en este 2021. El universo de los entrevistados que en este 2021 que consideró que sus espacios de arrendamiento se encuentran aplanados, que no han estado demandando más, fueron el 35% en el 2018 y en el 2021 esta cifra disminuyó al 29%. O sea, quiere decir que se han estado considerando los arrendamientos en sitios de colocation. En cuanto a los que consideran que están demandando arrendamientos en espacios de colocación, son en 2021 el 59% contra el 50% que lo consideraba en 2018. Nuevamente un incremento constante. El universo de encuestados en 2018 ascendió a 262 contra 140 en este 2021. Y aún así se nota la diferencia en el promedio. Virtualización. Mayor impacto en la capacidad de procesamiento. La pregunta: ¿cuál de estas tecnologías tiene el mayor impacto en términos de reducir la demanda de capacidad del centro de datos en su empresa u organización? El 46% consideró que la virtualización de servidores, el 32% la computación en la nube pública y el 25% apoyarse en el avance de las capacidades de los procesadores de los servidores. El universo de encuestados en este 2021 ascendió a 176. La virtualización libera capacidad. La pregunta fue: ¿qué afirmaciones describen la experiencia de su organización con la virtualización de servidores? Elija todo lo que considere que le corresponda. El 47% consideró que la adopción continua de la virtualización de servidores está reduciendo la demanda de capacidad del centro de datos en nuestras instalaciones propias o arrendadas. La capacidad se refiere a la demanda de energía y enfriamiento. El 26% consideró que la capacidad ha aumentado con el tiempo debido a la virtualización. La virtualización de servidores anteriormente causaba una reducción interna en la demanda de capacidad del centro de datos, pero ahora ya no es un factor, consideró el 22% de los encuestados. Tan solo el 8% afirmó que la virtualización de servidores no ha tenido ningún impacto en la demanda de la capacidad. Y un 14% contestó que realmente ninguna de las afirmaciones anteriores representaba su idea de lo que estaba sucediendo. El universo de encuestados en este 2021 para esta parte correspondió a 194 personas entrevistadas. Los contenedores de software reducen sus dimensiones. En la parte baja de esta diapositiva tenemos un diagrama de contenedores de software donde vemos el Docker, el sistema operativo host, la infraestructura en la parte baja, las máquinas virtuales, los aplicativos, los diferentes aplicativos, los sistemas operativos huéspedes. A la pregunta: ¿espera que el uso de contenedores de software de su organización afecte la huella física de los servidores, es decir, la arquitectura y el tamaño? La mitad de los encuestados usan o planean usar contenedores de software.
Y preguntándole a ellos la pregunta anterior, sus respuestas en el 43% del universo encuestado dijo sí, y esperamos aumentos en la utilización para reducir la huella en general de los servidores. El 37% respondió sí, pero esperamos que el aumento de la utilización sea compensado por el crecimiento de la capacidad, y el 20% consideró que no tenía ningún impacto la reducción de las dimensiones de los contenedores de software. El universo de encuestados en este 2021 ascendió a 115 ejecutivos. El crecimiento de la capacidad supera a los upgrades de tecnologías de la información, es el tema. Aquí vemos la diferencia de un comparativo entre las encuestas realizadas a 191 personas en 2018 contra una encuesta realizada en este 2021 a un universo 144 ejecutivos. Y a la pregunta, suponiendo que está actualizando sus equipos a la última generación de procesadores x86, por ejemplo, Intel, AMD, ¿esta actualización reducirá el número de servidores necesarios en su organización o institución? En 2021, el 36% respondió sí, la actualización de hardware reducirá el número de servidores necesarios, contra 49% que respondieron a lo mismo en 2018. El 43% en este 21 respondió no. Las ganancias de actualización de hardware se compensarán con el aumento de la carga de trabajo en el procesamiento y almacenamiento de los datos. Respondió en este 21 el 43% contra el 37% que respondió bajo el mismo tenor en el 2018. En el 2021, el 21% respondió no. Estamos introduciendo hardware de mayor rendimiento en este momento. Es decir, no estamos introduciendo hardware de mayor rendimiento en este momento, contra el 14% que respondió en el promedio en el 2018 a esta pregunta. O sea, hay un aumento considerable de gente que no está introduciendo hardware de mayor rendimiento en este momento. Es decir, están utilizando la actualización de hardware en su mayoría. Y otros están considerando que las ganancias de actualización de hardware se compensarán por medio del aumento en las cargas de trabajo de los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos. El siguiente tema consultado fue: ¿el upgrade de tecnologías de la información impacta el consumo de energía y el enfriamiento? La pregunta fue: ¿cree que la implementación de la última generación de hardware de servidores x86 afectará la energía y el enfriamiento del centro de datos de su organización? El comparativo de 2021 contra 2018, el sí fue 78% en el 2021 contra 69% en el 2018. El siguiente dijo: sí, hemos experimentado o esperamos mayores niveles de potencia y enfriamiento y podemos acomodarlos con la infraestructura existente. A esto respondió en el 2021 el 47% contra un 36% que respondió a lo mismo en 2018. Luego hay otra respuesta que fue sí. Las futuras implementaciones de hardware de servidores reducirán las capacidades de energía y enfriamiento. A esto en el 2021 contestaron 19% del universo contra un 23% que respondió bajo el mismo tenor en el 2018. Otra respuesta fue: sí, hemos experimentado o esperamos mayores niveles de potencia y enfriamiento y no podemos acomodarlos con la infraestructura existente. Así respondieron el 13% de los encuestados en 2021 y bajo el mismo tenor el 11% del 2018, con una diferencia negativa en el 2018. Y la última respuesta fue no. Las futuras implementaciones de hardware de los servidores no afectarán a las capacidades de energía y enfriamiento, y el 22% contestó de esta manera en 2021 contra un 31% que respondió en 2018. Es decir, hay cada vez menos personas que perciben que no les afectará
las futuras implementaciones de hardware de los servidores en cuanto a las capacidades de los equipos de energía y enfriamiento de sus centros de datos, ya sean propios o arrendados en colocación. La mayoría espera que el almacenamiento se dispare, debido a su respuesta a la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la demanda actual de almacenamiento en los centros de datos y o centros de datos de colocación en arrendamiento de su organización? El 43% respondió: importante aumento en la demanda de almacenamiento ya esperado por nuestra organización. El 10% respondió: importante aumento en la demanda de almacenamiento y no lo esperábamos en nuestra organización. El 25% respondió: hay un aumento menor y es gradual en la demanda del almacenamiento. El 16% contestó: realmente no percibimos cambios en la demanda actual del almacenamiento en los centros de datos, ya sean propios o en arrendamiento. Y el 6% contestó que hay una disminución en la demanda de almacenamiento de la información de los datos procesados. Las opciones de hardware tensan la capacidad del, del universo de soporte y procesamiento en los centros de datos en su conjunto, propios u arrendados. La pregunta fue: ¿alguna de las opciones de implementación de hardware de su organización está forzando, está presionando la capacidad de los centros de datos propios? Elija todo aquello que corresponda. El universo de encuestados en 2018 fue 186 y en 2021 152. Debemos entender que estas diferencias en el universo de encuestados es derivados de la propia pandemia, obviamente. En el caso del 2018, el 31% consideró que es la capacidad de la energía eléctrica con que se está forzando la capacidad. O sea, se está demandando más energía eléctrica. El 45% consideró esto en el 2021. Hay un aumento considerable, muy considerable, en la gente que está percibiendo que hay una mayor demanda en la capacidad de energía eléctrica. Y en capacidad de enfriamiento, en el 2018 el 28% consideró que había una mayor requerimiento de capacidad de enfriamiento, contra un 40% que lo percibe en este 2021. En cuanto a dimensiones de red, un 22% consideró que había un aumento en 2018, contra un 20% que lo percibe en este 2021. En cuanto al peso, al volumen de los equipos, el 2018 consideró que había un aumento del 6% contra el 8% que lo percibe así en este año. Los que consideraron que no pasaba nada de lo anterior, en 2018 fue el 49% del universo de los encuestados contra un 38% que lo consideró así en este 2021. Ahora vamos a dar un resumen de la demografía, en dónde están los usuarios que fueron encuestados en el mundo en este 2021. Las verticales, en primer lugar, de 356 encuestados, que es el universo. Y en cuanto a verticales, entran a las posiciones de trabajo, hubo 360 usuarios entrevistados. Esto quiere decir que entre las verticales hubo alguna vertical que tuvo más de un encuestado en el universo de la entrevista. El 39% fueron usuarios arrendatarios de centros de colocación a nivel mundial. El 14% fue de telecomunicaciones, el 12% fue del sector financiero, el 9% del sector público o gubernamental, el 8% personal que trabaja en empresas de software y servicios en la nube, el 5% fueron ingenieros de instalaciones y soporte de energía, el 2% de empresas de cuidado de la salud y farmacéuticas, el 2% también de instituciones de seguros, el 2% de la misma manera empresas de distribución y ventas al mayoreo y menudeo,
el 2% fue del sector educativo, el 2% también del sector manufacturero, el 1% del sector de transporte y el 1% el sector de los medios. Y a nivel de dónde se encuentran ubicados, el 3% de los entrevistados fue en Rusia y países detrás de la cortina, por decirlo de alguna manera, el 22% de países europeos, el 24% de la región del TLC, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, incluyendo parte de Centroamérica, el 13% en el resto de Latinoamérica, el 9% en África, el 9% en el Medio Oeste, el 18% en Asia Pacífico, sin incluir China, el 2% del global en China mismo, y en el puesto, el 43% eran usuarios que pertenecían al sector de gestión de instalaciones críticas y operaciones. El 21% de los entrevistados eran ejecutivos seniors, vicepresidentes o nivel C. El 17% eran gerentes o administradores de tecnologías de la información y el 8% fue representado por diseñadores e ingenieros. Como ven, realmente fue un esfuerzo monumental considerando la pandemia en el mundo de lo que desarrolló el Uptime Institute Intelligence. No dejaremos de agradecerles muy cumplidamente a Ronda Cierto y al genial Andy Lawrence por todo el gran trabajo que nos han permitido disectar y empezar a digerir todo este cúmulo informativo que sin duda va a servir para las proyecciones en los diseños y construcciones de nuevos centros de datos. No nos queda más que agradecer infinitamente el enorme valor que tiene para nosotros su atención y los mensajes de felicitación que continuamente nos están compartiendo. Mil gracias, en verdad. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo reporte especial que esperemos resulte de utilidad para ustedes. Hasta la próxima semana.